¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta en esta nueva temporada con los videos hablando con gente que conoce del tema sobre finanzas, sobre fiscal, sobre temas legales, sobre prevención de lavado de dinero, que me han estado acompañando en el transcurso de estos años y que seguimos dándole a este contenido que es para ustedes. Por eso es que empezamos esta emisión con el clásico de que si ustedes tienen algún comentario, pueden ponerlo en la parte de abajo, sugerirnos temas y nosotros haremos lo posible para llevar ese contenido que ustedes nos están pidiendo a través de las cadenas de distribución de redes sociales, como sería el canal de YouTube, que ahí de igual forma los invito a que se suscriban al canal de YouTube, donde se suscriben, al ladito hay una campanita, si tú le aprietas, esa campanita te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo nuevo contenido de esta nueva temporada 2024 y también que nos ayudes a compartir este contenido para seguir creciendo en el canal. De igual manera, nos podrán encontrar en Facebook, también nos podrán encontrar en podcast, en diferentes cadenas de distribución de podcast como es YouTube, pero como es Spotify, como es iTunes, como es Google Podcast, que estamos subiendo este contenido diferenciado y que al final de cuentas ahí te podemos estar acompañando en el carro ahorita que ya llegamos de esta nueva normalidad, que nos vamos a la oficina. Pues bueno, creo que nos puedes poner ahí en la cuestión de los podcasts y creo que al final de cuentas eso puede estarte ayudando a que puedas estarte actualizando con temas y con gente importante que nos ha acompañado a través de estos años. También antes de iniciar esta sesión, quisiera yo agradecer a la Asociación Nacional de Locutores por el reconocimiento que nos hicieron el pasado diciembre con el micrófono de oro 2023 y que agradecemos mucho a su presidenta y también por ahí a Elizabeth que nos ayudaron a poder otorgarnos este reconocimiento, el cual agradecemos y nos llena de mucho motivación para seguir subiendo este tipo de contenido. La temática que vamos a tener el día de hoy es referente a unas cartitas invitación que llegaron hace unas cuantas semanas y que hay algunas dudas de qué es lo que está sucediendo con estas cartitas. Si bien durante hace algunos años ya empezamos a recibir con cruces de CFDIs, vamos a estar viendo qué es lo que nos depara ahora con los cruces contra las DIOT que están presentando los terceros. Y para eso, bueno, pues el día de hoy tenemos a un gran amigo que ya nos había acompañado con anterioridad y él es contador público certificado, Guillermo Mendieta. Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, gracias por la invitación y aquí a tus órdenes y feliz de estar contigo y felicitarte por tu premio. Muchas gracias, Tememo. Y entrando un poquito en cuestión de materia, eh, estas cartas de invitación, pues bueno, ya las hemos tenido de diferentes formas, amarrando IVA, amarrando ICR, amarrando pérdidas, amarrando diferentes cosas con el CFDI, hasta también la cuestión de pagos provisionales, ingresos nominales. Y hace unas cuantas semanitas, como lo comentaba hace ratito, empieza a llegar una carta de invitación, ahora amarrando con la cuestión de la DIOT. Si quieres, Memo, para poder empezar con el tema, no sé si quieras tú dar una breve introducción de estas cartitas de invitación para enfocarnos con la cuestión de las DIOT. Claro que sí, Rodrigo, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y ven. En efecto, las cartas de invitación llegaron para quedarse. Es uno de los métodos, desde mi personal punto de vista, más eficaces de fiscalización que ha tenido la autoridad fiscal. Eso no quiere decir que no vaya a evolucionar, ¿eh? Ojo, ahí viene la inteligencia artificial, aunque ya la están ocupando las autoridades fiscales, pero yo creo que en una segunda etapa. Parte de estas cartas de invitación vinieron o llegaron para quedarse fue, si no mal recuerdo, por ahí del 2014, 2003, finales del sexenio del presidente Felipe Calderón e inicios del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto en el 2012, 2013, junto con las famosas también listas negras. Recordarás que también fue un revuelo muy grande el interior de nuestro gremio y donde tú y yo participamos constantemente. Esas cartas de invitación lo que hicieron o vinieron a revolucionar es hacer una fiscalización más rápida, más eficaz, más detallada o más quirúrgica sin necesidad de que inicien realmente unas facultades de revisión.
Recordemos que las cartas de invitación, cuando iniciaron, pues muchos de nuestros colegas y amigos y abogados que tenemos el gusto de conocer y convivir, pues decían, y recuerdo en muchas de las conferencias que compartimos, decían, bueno, las cartas de invitación son como las llamadas a misa, ¿no? El que quiere va y el que no, pues no pasa nada. Sin embargo, dicha evolución al día de hoy ha venido de forma muy agresiva, como tú bien dices, primero con amarres de CFDIs de ventas, luego pagos provisionales también, que son las famosas caídas recaudatorias también, o revisiones profundas. Y todo esto sin llegar a hacer un acto de fiscalización o un acto de molestia de forma directa establecida en el Código Fiscal de la Federación. Recordemos que los encargados de llevar a cabo dichos actos de fiscalización y auditoría, pues es justamente la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, famosa AGAF. Pero las cartas de invitación no las manda AGAF, las cartas de invitación las manda Recaudación, que es otra administración dentro del Servicio de Administración Tributaria, que es la que se encarga de cobrar al contribuyente, llámalo pequeño, grande, mediano o super grandote contribuyente, y es justamente el que se encarga de ver el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, junto con pegado con el tema de la cobranza o los créditos fiscales ya firmes derivados de una auditoría. Entonces, el ingrediente que le metieron a estas cartas de invitación, que cuando tú lo analizas, son no un efecto de revisión y quedan resguardadas las facultades de revisión y fiscalización por parte de AGAF, que pueden ir desde una revisión de gabinete, hoy en día auditorías eh, electrónicas, que también fue una revolución en la última reforma fiscal que se hubo en estos últimos años. Va desde una auditoría electrónica, revisión de gabinete, auditoría directa, y pues evidentemente los periodos son desde 6 meses hasta un año. En las cartas de invitación son revisiones de 5 años, es decir, multianuales. Claro, no es una revisión como tal desde revisar toda la parte, pero sí revisar la parte de los ingresos y gastos. En el caso de las cartas de invitación de discrepancias por CFDIs, en el caso de las DIOTS, seguramente, o más bien, es derivado de lo que uno declara en las declaraciones de mensuales versus lo que uno manda en las declaraciones de DIOTS. Y si me preguntas un poquito amarrado con la contabilidad electrónica, y son multianuales o pueden ser de pagos provisionales también. También me ha tocado ver, no sé si te ha tocado a ti ver, que haya o que exista cartas de invitación no necesariamente anuales, sino por pagos provisionales también. Y lo que busca el Servicio de Administración Tributaria es que le aclares. O sea, busca dos cosas: o que le aclares y que lo sustentes, y si no, que lo pagues. Obviamente no existe una multa como tal, porque vuelvo al tema, no es un acto de fiscalización como per se, es solamente una carta de invitación o un recordatorio a que te autocorrijas de forma voluntaria, voluntariamente a fuerzas. ¿Y por qué digo voluntariamente a fuerzas? Porque evidentemente ha venido evolucionando desde una carta de invitación, que eran las famosas llamadas a misa, hasta una cancelación de certificados de sellos digitales como una medida de apremio, ¿no? Fíjate que lo que comentas, creo que la mentalidad que muchos ya tenemos a las preguntas que nos hacen los clientes es, ya las contestamos, el día de hoy hay que contestarlas. Contestarlas con tu propio amarre de la información, porque por algo tú estás presentando pagos provisionales, pagos definitivos de IVA. O sea, tu información tú la tienes y por eso es que se está presentando este tipo de cruces. En el momento en que nosotros presentamos algo mal de la información, es cuando la autoridad le vota. Si tú tienes 20 CFDIs que cada uno tiene un importe y tú estás declarando esos ingresos porque ya está parametrizado para poder subir el CFDI en los pagos provisionales y tú los modificas, pues quiere decir que hay algo raro. ¿Qué fue lo que está sucediendo? En otras charlas que hemos tenido por aquí y también, como dices, en la cuestión del colegio, donde nos hemos encontrado en varias veces por ahí, Memo, una de las cosas que hemos estado comentando es cuidado con lo que nosotros informamos, porque el cruce que hace la autoridad es con lo que nosotros alimentamos de la información
de su base de datos. O sea, ellos no se lo inventan, ellos no están sacando de otro lado más que nosotros lo que estamos reportando. Y si con esa información que estamos procesando no cuadra con lo que estamos informando, pues por ahí se puede agarrar la autoridad. Sí, en efecto, aunque ojo, también la autoridad no es perfecta y a qué voy que no es perfecta, también nos hemos encontrado tanto casos tú y yo con clientes, con amigos o simplemente colegas cuando conversamos en estas charlas dentro de las comisiones, es que también la autoridad no sabemos de dónde a veces determina los montos de ingresos y de gastos cuando uno amarra entre los ingresos que ha emitido facturados desde el día 1 hasta el día 31 del mes, del año, como también nos hemos detectado que dichos ingresos no están descontándole las notas de crédito o algún otro descuento o bonificación que hayamos llevado a cabo dentro de los FDIs, lo cual eso amerita una aclaración y evidentemente la carga de la prueba es nuestra porque, como tú bien dijiste, la información nosotros mismos la alimentamos hacia el sistema o al Big Data, ¿no? Del SAT. Entonces, evidentemente esto cada día implica, aunque yo no sé por qué Aristóteles Núñez decía, y recordarás que nos lo dijo en nuestra casa, que el contador ya iba a ir desapareciendo porque lo iba a ir eh, pues sustituyendo un poco la parte electrónica de este tipo de información. Yo no lo dudo que la información es muy buena y que facilita mucho el registro contable o la misma información, pero yo todavía al contrario, es lejos de pensar que el contador o la carrera de contaduría ya va a desaparecer. Yo creo que somos de las carreras más actualizadas, más dinámicas, pero también más estresantes y de mayor responsabilidad que tenemos junto con los médicos y los pilotos aviadores y los abogados, ¿no? Oye, Memo, con esto de que si no nos ponemos las pilas o no evolucionamos como nuestra profesión contable, al final de cuentas, pues vamos a quedar desaparecidos porque lo que necesitamos es un tema de evolución. Y el tema de darwinismo, de Darwin, de que el que tiene que evolucionar para poder sobrevivir, pues esto lo tiene que ver con la cuestión de las profesiones, pero también van a haber otras profesiones que van a sustituir otras cosas. Pero siguiendo un poquito este orden de la información que nosotros estamos procesando, aquí entra una variable. Justamente en esta convocatoria que son ingresos declarados versus la cuestión de la DIOT, ahora ya no solamente sería lo que nosotros procesamos, sino que estas declaraciones informativas, que de hace mucho las tenemos, y no solamente es la DIOT, sino hay otras declaraciones informativas donde a nosotros nos están reportando con un RFC, ya ahora la autoridad empieza a ver como un panorama de fiscalización integral, una auditoría digital integral con su base de datos, y ahora nos puede empezar a poner problemas por lo que está reportando las demás personas. Sí, en efecto, una de ellas es la DIOT, pero no nos vayamos tan lejos. Acordémonos que en la reforma fiscal de este año, del 2023, también ya los bancos están entregando información mensual, lo que antes era de forma anual, con las declaraciones informativas de operaciones con terceros en efectivo, arriba de los famosos 15,000 pesos de depósitos en efectivo. Anteriormente, recordarás, pues se hacía solamente una vez al año una declaración anual donde sumaban todos los meses. Hoy en día, la obligación de los bancos en el sector financiero de reportar dichos depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos es mensual. No me extrañaría con este comentario de lo que tú estás diciendo de los ingresos contra las DIOTs, que son las declaraciones informativas de operaciones con terceros, que va más relacionada con el amarre del IVA y el gasto. No me extrañaría, y a lo mejor estoy dando ideas, y espero que nadie me escuche del SAT, es que esa información en cartas de invitación no cuadren también con los depósitos en efectivo que haya hecho el contribuyente en bancos por montos mayores a 15,000 pesos, ¿no? Que no me cuadren o que no cuadren con la declaración del ingreso que haya declarado el contribuyente de forma mensual. Que, o sea, esa sería otra variante encaminada al tema de las DIOTs versus los FDIs o ingresos, que también
recordemos la modificación que hubo en la presentación de pagos provisionales el año pasado, que también nos trajo muchos dolores de cabeza en la declaración anual, recordarás, con el tema de las pérdidas fiscales actualizadas de años anteriores. Con ese cambio de plataforma, lo que pudiera suceder es que entonces ya viene precargado los ingresos emitidos, los gastos emitidos, las DIOTs deberían amarrar con el gasto que ya determina el mismo IVA acreditable y por cobrar y por trasladar, con los complementos de pago también, que amarras el cash flow, como yo le digo. Y por último, estos puntos que te estoy mencionando, o sea, si le pongo un poquito más de orégano al pues de sal y pimienta al guisado, pues evidentemente el tema del cruce, que no lo veo lejos de las declaraciones informativas en depósitos en efectivo, pues evidentemente va a votar, como tú bien dijiste, una discrepancia fiscal que no, y que la pregunta de los 64 es, y explícame de dónde, ¿no? Es que fíjate que el comentario que dices referente a otro tipo de información cruce que puede tener la autoridad y que ya lo tiene y que no dudaría, como tú dices, que ya lo está haciendo, pero no tiene ahorita una forma de salida ese tipo de invitaciones y diferencias. ¿Por qué lo comento? Porque va a ser muy difícil para una persona física, una persona principalmente moral, que está en un régimen de lo que conocemos con devengación, para poder amarrar esos depósitos que se están generando en efectivo o mayores a 15,000 pesos, que para ellos no tiene un impacto real. Y eso al final de cuentas es una devengación, pero donde perjudicaría en la revisión sería las personas físicas, porque ellos tienen una acumulación a la cuestión del flujo. Pero esto ya lo está haciendo la autoridad, por lo menos lo que me ha tocado, con lo mismo declarado, que sería la famosa discrepancia fiscal de personas físicas, donde ya nos ha llamado a los contribuyentes y decirle, oye, tienes más gastos que lo que has reportado de ingresos. Y oye, el contribuyente dice, es que no lo estoy haciendo deducible los gastos. Y lo que te dice la autoridad es que no es por lo que estás haciendo deducible la discrepancia, sino son todos los comprobantes y gastos e inversiones que estás haciendo y que nosotros tenemos evidencia y no cuadra con lo que tú me estás diciendo con la cuestión del ingreso. Entonces ya lo está operando la autoridad, pero lo está focalizando en ciertos sectores, en cierto tipo de contribuyentes que tienen mucho riesgo y que tarde o temprano esto que lo llegue a generalizar para todos, sí nos va a poner en aprietos el flujo, lo que está chismeando el banco y lo que están chismeando otras entidades de servicios, como puede ser el teléfono, como puede ser el celular, como puede ser el agua, como puede ser muchas cosas que estás pagando con tus servicios y ya te tienen identificado con un RFC, el flujo va a tener un problema por ahí para el contribuyente. Sí, evidentemente, y eso si me apuras un poquito, hasta podríamos echarle el condimento de beneficiario controlador, ¿no? O sea, al final del camino la autoridad lo que dice, y no lo había visto desde ese panorama que ahorita acabas de mencionar, Rodrigo, y tienes mucha razón, y en los sectores más vulnerables, esto, vamos, la declaración informativa de depósitos en efectivo arriba de 15,000 pesos no fue hecha para por una sociedad o para las personas morales, fue más bien hecha para las personas físicas y sobre todo, si a mí me preguntas, para aquellos que supuestamente se encuentran, y digo supuestamente, se encuentran en el famoso reciclo, ¿no? O sea, en el que dices, no, yo nada más gano 3 millones de pesos al año o 3,5 millones de pesos al año y realmente no, porque lo demás, como tú bien dijiste, pues lo estás manejando por arriba de ese monto, pero en efectivo y sin pasar en algunos casos por banco. Pero ¿dónde es donde la puerca tuerce el rabo, diría mi papá? Es cuando, pues, ¿qué haces con ese exceso de efectivo? Pues lo clásico, como también diría mi padre, el amor, el dinero y la felicidad es algo que no se puede ocultar, ¿no? Y el Entonces, embarazo también. bueno, y el embarazo también. Entonces, evidentemente, pues con el exceso de flujo que tengas en efectivo, pues querrás comprar, bueno, estas personas que están bajo la cachucha de un reciclo, ¿no? Y cuidando el ingreso y el gasto y tal, que no pasen de los 3,5 millones de pesos. Pero, pues esa persona que sí rebasa esas cantidades de dinero y que las tiene abajo del colchón o a través de terceros, va a querer en algún momento comprar una casa, un coche, irse de viaje, irse al mundial.
vamos, no sé, cuestiones de una índole muy genérica que les gusta y pues va a haber el efecto de decir, bueno, pues a alguien le tengo que reportar esto, ¿no? Y ese chismeo pues va a venir ni siquiera de nosotros ni del banco, sino de un tercero como un servicio. Ahora, por ejemplo, este tipo de análisis que tiene la autoridad y que se está aventando, déjame también platicarte por ahí, Memo, que hace rato te dices que ojalá no le estés dando ideas a la autoridad. Te puedo decir que sí conozco gente que está viendo este tipo de videos por parte de la autoridad, porque han sido alumnos míos en diferentes en lugares en donde les he dado hasta capacitación interna en la cuestión del SAT. Entonces ya hay algunos que me buscan y ya están por ahí, seguramente acaban de escuchar lo que le estás diciendo, pero te digo, realmente ya lo tienen visualizado, nada más que tampoco no lo pueden lanzar todo. Platicando con estos conocidos que tengo en el SAT, referente justamente a la cuestión de estas DIOT, las mandaron y como también hace unas cuantas semanas, las dejaron de enviar. ¿Por qué? Porque vieron una problemática en la contestación que iban a tener la cuestión de los contribuyentes. Dejando en claro lo que también nos recomendabas hace ratito, que este tipo ya de invitaciones el día de hoy se tienen que atender, eh, ¿tú cómo tratarías de ver que se tiene que contestar este tipo de invitaciones que tiene que ver con terceros, no contra mí, porque si no eso sería más fácil, pero cómo tratar de amarrar la información que está procesando otra gente y que para que yo no salga sorteado o no salga en una cartita de invitación, ¿cómo debería de estar contestando? ¿En qué sentido debería de estar contestando esas cartitas de invitación? Bueno, esto lo manejamos o yo lo manejaría más como un tema de compulsa, porque al final del camino es como una compulsa, ¿no? Entonces, y para aquellos que no sepan qué es una compulsa en el ámbito contable, fiscal y argot del SAT, es que la autoridad fiscal está llevando a cabo un acto de fiscalización hacia un contribuyente que puede ser nuestro proveedor o nuestro cliente, según sea el caso. Y en esos casos lo que busca la autoridad es que lo que dice en su momento o lo que expone el contribuyente que está siendo revisado, lo compara o lo coteja o lo confronta contra terceros. Obviamente, la generalidad del tema de las compulsas lo hace sobre los montos más grandes o significativos. Entonces, la famosa ley de Pareto, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues cuando uno o cuando me ha tocado llegar a contestar ese tipo de compulsas, lo que yo digo a mi cliente siempre, cuando me toca que el SAT conteste estas preguntas o conteste estos requerimientos, es, tú di la verdad. ¿Y a qué voy con tú di la verdad? Si tú le prestaste el servicio a ese cliente por el cual está yendo una compulsa a la autoridad fiscal y determinar si es un gasto estrictamente indispensable o deducible de tu trabajo, pues muestra lo que te piden, contrato, ser pago de la forma de pago, la facturación, el registro contable, la forma de qué tipo de servicio o producto llevaste a cabo con dicha operación, los periodos, los tiempos, y contéstalo. Al final del camino, en estricta teoría, lo que tú tienes es lo mismo que debe de tener y que seguramente él ofreció. Partiendo de ese hecho, en estas cartas invitación, pues yo partiría sobre ese mismo análisis, ¿no? Es decir, contestar lo que en mi persona o en la persona del contribuyente al cual estoy asesorando tenemos. Si no hay nada, o por algún motivo o razón, la información que está pidiendo la autoridad rebasa, porque ojo, muchas veces la autoridad está dándonos a nosotros la potestad de fiscalización cuando no somos autoridad, ¿eh? Y nosotros como personas físicas o contribuyentes, personas morales, no somos autoridad para poder exigir, solicitar o pedir a terceras personas más información de la que nosotros podemos contener y tener. No estamos obligados a lo imposible. Principio jurídico también. Entonces, contestar lo que tengamos a nuestro alcance, contestar la verdad y sí recomendar hacer la contestación al respecto, porque también, si bien es cierto, son cartas invitación,
muchas de esas cartas de invitación luego se voltean hacia nosotros para efecto de una fiscalización más agresiva o un hecho más contundente hacia el contribuyente, ¿no? Pero fíjate ahí, Memo, lo que me llega a preocupar más es contra qué yo puedo cerciorarme que me están fiscalizando. Porque un contribuyente que fue el primero que me llegó a mí con este tipo de Cartas. invitaciones fue, oye, ¿cómo la contesto? Pues mira, tú contesta amarrando tus ingresos con lo que tú Ujú, declaraste. Y si hay alguna diferencia, lo tendrás que corregir, pero yo no puedo tener elementos, yo asesor tuyo, de poder ver y comparar la cuestión de la DIOT, porque tendría que preguntarle a todos tus clientes qué fue lo que reportaron contigo para efectos de poder ver si realmente estamos en la misma idea de la declaración que yo estoy presentando como contribuyente. Y ahí entramos en otro dilema, porque yo no sé qué es lo que están declarando esos terceros. En cuestión de Dios, puedo tener un problema de que alguien esté declarando con un error, un cero ujú, de más, un cero de menos, y ya me metió en una bronca. Puede ujú. ser gente de forma alevosa que para amarrar su IVA acreditable aumente el IVA, operaciones conmigo y ya me dio en la torre con la cuestión del cruce de información. Puede ser en el caso de la DIOT que hay gente que se acredita el IVA cuando paga, no cuando tiene el comprobante. O se espera que tenga el comprobante y en ese momento hace la cuestión del declaro del IVA. O hasta que tenga las dos, en ese momento se acredita el IVA. Entonces estamos hablando que hasta de diferentes criterios que están permitidos, porque no hay algo claro de la cuestión del acreditamiento, cada uno de ellos pudiera estar poniendo algo diferente y en diferente momento en que para mí está considerando como un ingreso que tiene un IVA trasladable. Y la otra, hay algunos regímenes pequeños que les eximen de entregar la cuestión de la DIOT. Ujú. Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo la información cruce que ellos mismos no tienen ni siquiera un control? Y a mí me están pidiendo que yo lo revise y ni modo de estarle pidiendo a todos mis clientes, oye, ¿cómo me reportaste? Me van a mandar a la goma. Sí, no, y en ese sentido tiene razón, por eso decía, tú entrega o reporta lo que a tu alcance o tu información puedas tener. No estamos obligados a lo imposible. Y al final del camino, si me preguntas, la autoridad nos está trasladando su trabajo a los contribuyentes mediante una obligación no coercitiva, pero sí obligatoria en el caso de no cumplimiento. Y es por eso que yo creo que dejaron de emitir esas cartas de invitación, porque ahí había elementos de, simple y llanamente, al principio jurídico que acabo de hacer mención. Nadie está obligado a lo imposible, ni tampoco soy autoridad, tercero, contribuyente, persona física o moral, para exigir, porque esa es la palabra, no es pedir, es exigir que abra sus libros un tercero para yo poder cuadrar e informar a la autoridad fiscal. Simplemente yo creo que lo que nosotros como contribuyentes pudiéramos contestar es lo que tú bien dijiste hace un momento, y yo creo que esa es la mejor recomendación que podemos hacer a las personas que nos escuchan y nos ven, es amarra tus ingresos, amarra tus operaciones, amarra tu IVA trasladado, amarra tu IVA acreditable y párale de contar. Y eso demuéstralo. Evidentemente la autoridad va a llegar a un punto, en el mejor de los casos, porque los criterios que tú acabas de mencionar, todos son permitidos por la autoridad, ¿eh? La cuestión aquí es ver en qué contexto se aplica cada uno. Y el contexto que yo le doy puede ser muy distinto al contexto que tú le des, aún siendo la misma operación. Y es por eso que creo, y digo, a lo mejor tus contactos o tus amigos no lo podrán confirmar en un off the record, pero yo creo que ese fue el motivo por el cual pues dejaron de emitir este tipo de cartas de invitación, porque aunque si bien es cierto, no es un acto de fiscalización, sí puede llegar a ser un abuso de autoridad y es una forma de litigio que los abogados fiscalistas pudieran empezar a explorar
si bien es cierto, no es un acto de fiscalización o de molestia establecido en el Código Fiscal de la Federación, aunque ya está tipificado como tal las cartas de invitación para darle el beneficio establecido en los famosos artículos o fracciones del 17H bis y con sus números N cantidad de fracciones del 1 al 15, creo. Lo que sí creo que también es que el abuso de acto de autoridad, pues sí puede ser cometido y puede ser analizado por la Suprema Corte o por los tribunales, en el sentido de decir, oye, estás sobrepasando tu esfera de fiscalización y revisión sin tener un argumento fijo y real para poder llevarlo a cabo, porque lo que están saliendo es a pescar, ¿eh? Con lo que acabas de mencionar, están saliendo a pescar. Y lo dijiste también al inicio de esta charla ahí, Memo. O sea, el día de hoy les ha funcionado estas cartas de invitación que la gente, por miedo, desconocimiento o por realmente encontrar o identificar un error, se han estado corrigiendo. Y eso ayuda a la cuestión de la recaudación por medio de una fiscalización llamada terrorismo fiscal, que, pues bueno, pues es dentro de las facultades que tiene la cuestión de la autoridad. Sí, Pero lo que me llega a preocupar más en este sentido es si tú no llegas a contestar este tipo de invitaciones, que solamente son invitaciones, y que aún así contestándola no le llenes el ojo a la autoridad con la información que estás procesando, te vaya a requerir y en ese caso ya del requerimiento te pueda sancionar con alguna multa o con algún crédito fiscal que me voy a regresar con la cuestión de las multas y en un periodo ya para poder cerrar el último año de este sexenio de la famosa 4T, donde no hay un aumento de impuestos, para poder recaudar de mayor de lo que se venía, pues la única forma es por medio de emisión de multas y que van a estar multando parejo para todos y en quien se deje y en el que se pueda, con multas pequeñas, grandes, medianas, aún así con reducción de multas y aún así yo creo que las multas el día de hoy van a ser un mecanismo de recaudación y si no hay una forma en que yo le pueda contestar y si sale más caro un abogado que la defensa de una multa y que estas reducciones no me lleguen a satisfacer a mí, pues creo que la autoridad se puede todavía manchar alevosamente, se puede ir contra el contribuyente a buscar recaudación vía multa. sí, y lo vimos, si recordarás, a inicios del 2023, los primeros 3 o 4 meses fue multas hasta de ejercicios de más de 5 años. Y fue un tema muy sonado, muy comentado al interior del gremio, en el cual la misma autoridad, yo creo que excedió sus facultades por el tema de una recaudación para el cumplimiento de algún punto de cumplimiento de cuestiones sociales o de cualquier otra índole para el cumplimiento del presupuesto. Ahora, tú acabas de tocar un punto bien importante y eso no hay que dejarlo de lado, que durante este 2024 la autoridad, perdón, el gobierno federal se endeudó o está previendo un endeudamiento de 9 billones de pesos, nunca antes visto en ningún presupuesto, al menos no en los últimos 38 años que tengo yo de vida, ¿no? Entonces, eh, este endeudamiento tan grande, pues alguien lo tiene que pagar y no creo que sea con los barriles de petróleo que genere la refinería de Cuatro Bocas, porque todavía nos faltaría mucho tiempo para que genere esos márgenes de utilidad, ni tampoco con el Tren Maya que recientemente se ha inaugurado. Yo lo que creo es que evidentemente saldrá la casta o empezarán a voltear a ver a los contribuyentes de todos los tamaños, sabores y colores para obtener esta recaudación, ya sea vía cartas de invitación, revisiones profundas, auditorías electrónicas, gabinete, directas y en el peor de los casos de forma generalizada, multas que también me ha tocado ver, no sé si al menos tengo algunos clientes en el Estado de México que derivado del cambio reciente de gobierno han venido revisiones y multas sobre temas de vehículos
¿cómo se llama? Lo que pagas de vehículos, Tenencia. en tenencia, pero de vehículos del 1999. O sea, ahorita tengo un caso donde un contribuyente me dice, oye, me llegó una carta de invitación, la cual me mandaron a llamar vía un Teams, o sea, vía online, en donde me dijeron que tengo adeudo de tenencia de X número de placas de vehículos que tenía en su momento desde 1990 o 1999. Entonces, lo que dicen es, oye, ¿sabes qué? Demuéstrame que ya vendiste esos vehículos, es más, ya ni los tienes tú. Demuéstrame que ya vendiste esos vehículos y si me demuestras, pues, está padre y le damos carpetazo, pero si no me lo demuestras, pues tendrías que pagarme la tenencia, el tema de la baja de las placas, porque dices que ya no lo tienes, y los recargos y las multas. Entonces es una recaudación que en mi vida yo no había visto que se fueran hasta 10, 15 o 20 años atrás las autoridades para recaudar dinero de tenencia, ¿no? Y eso es evidentemente, aunque es inconstitucional, porque tú y yo sabemos que la autoridad no puede, en materia fiscal no puede revisar más de 5 años, o en el peor de los casos 10, evidentemente están viendo o saliendo a pescar a ver quién recupera de dinero. Entonces, el esquema de las multas yo creo que es algo que vamos a estar viendo el próximo o en este próximo 2024 como un esquema de recaudación hacia los contribuyentes. Y como dicen, empezar a tocar madera y ojalá yo me equivoque por mi análisis y que yo esté todo mal. Pero si estamos endeudándonos a este nivel, el próximo año que ya empiece un nuevo sexenio, seguramente el endeudamiento va a ser mayor. Y si no nos endeudamos, pues la única forma que vamos a tener va a ser el aumentar impuestos, el subir la tasa del 16% a otro número, o quitar exentos, quitar tasa cero, o ver la cuestión de la tasa del 30% o máxima del 35% de una tarifa, subirla. ¿Por qué? Porque tiene que salir el recurso para un presupuesto de gobierno, tiene que salir de algún lado. Y tú lo comentabas ahorita como un ejemplo de lo que es en el Estado de México, que se cambió de color PRI al color Morena, y en esta cuestión de tema presidencial, si se llega a continuar el color guinda o se cambia a otro color con la única candidata de oposición que puede ser, en el caso de Xochitl, cualquiera que sea Claudia o Xochitl, va a tener un problema de recaudación y económico para poderlo cubrir, independientemente el color, y la recaudación tiene que salir avante, porque es el único que nos queda. Lo comentabas, la cuestión del petróleo. No estamos extrayendo petróleo en las mismas cantidades que en otros sexenios se tenía. De hecho, en épocas de Vicente Fox, en épocas de Felipe Calderón, ya se empezaba a vislumbrar la caída económica del petróleo, y por eso fue que se hizo más aguerrido la fiscalización a los contribuyentes, porque es el mecanismo del futuro para poder sobrevivir como un país, como otros países que han vivido sin petróleo, y al final de cuentas es el punto de recaudación. Sí, no, y no dejemos de lado algo que tenemos o que viene mucho en boga, el tema del nearshoring, pero también el nearshoring, aunque sí tenemos una practicidad o un acercamiento muy corto con una de las economías o la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, y con N cantidad de convenios comerciales a nivel mundial y tratados internacionales, pues eso se puede ir al traste si no tenemos una tasa competitiva, una certeza jurídica y sobre todo una regularidad en el uso y goce del presupuesto, ¿no? Porque volvemos al tema, el endeudamiento puede seguir subiendo, subiendo, subiendo. El problema es que si la gallina de los huevos de oro va a aguantar esas subidas, ¿no? Porque, ojo, ya llevamos los 2 o 3 primeros años de este gobierno, la fiscalización fue muy agresiva y tú y yo lo sabemos en materia de grandes contribuyentes. Pero pues esa parte ojo, tú y yo sabemos que el 90% de la recaudación total de este gobierno, que está alrededor entre 2,5 y 3 billones de pesos, el 90% lo aportó a los grandes contribuyentes.
el otro 5% lo aportó las las pequeñas y medianas empresas, y el otro 5% o menos del 5% las personas físicas. Entonces, realmente la gallina de los huevos de oro, que serían los grandes contribuyentes, ya pasaron por las armas los primeros 3 años de este sexenio y ya saben la metodología de la autoridad en este sentido. Y lo vivieron en todos los ámbitos, desde un tema de repatriación de capitales, desde un tema de fiscalización sobre operaciones que llevaron a cabo 3 o 4 años antes, y que fueron muy sonados a nivel publicitario, temas y compras de adquisiciones a nivel de mercado. Entonces, todo eso ya está muy fiscalizado, temas de precios de transferencia también está muy fiscalizado. Entonces, ya la autoridad acotó mucho, los grandes contribuyentes ya tienen el concepto, y entonces ya de dónde vamos a sacar dinero, pues tienen que voltear hacia más abajo para poder sacar ese excedente o ese faltante para cubrir estos 9 o más billones de pesos del gasto que se aprobó en este sexenio. Y por último, pues yo nada más diría, pues el tema de las cartas de invitaciones es algo que llegó para quedarse, ¿no? Oye, Memo, permíteme invitar a la gente de nueva cuenta que nos está viendo que ponga los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad les estaremos contestando, que nos sugieran temas y haremos lo posible para traer ese tipo de contenido que nos están solicitando y que nos ayuden suscribiéndose al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Al ladito de la suscripción está una campanita que te avisa cada vez que estamos subiendo contenido, que nos busquen en diferentes redes sociales como Facebook, que estamos subiendo este tipo de videos y que también nos ayuden a distribuir el contenido a través de los podcasts, que estamos en Spotify, que estamos en iTunes, que estamos en Google Podcast, llevando este tipo de contenido. Ojalá nos ayuden a seguir creciendo y que nosotros vamos a seguir con este proyecto que ya estamos bastantes años con este tipo de contenidos y que ya estamos en nuestra quinta temporada. Memo, para poder concluir y un poco para efectos de poder ver que si nos faltó algo de comentarles sobre este tema a la gente que nos está viendo, no sé con qué podríamos ir concluyendo. Bueno, evidentemente, desde mi personal punto de vista y como somos tú y yo asesores de empresas y personas físicas en materia fiscal y como especialistas, no hay mejor recomendación que te hagas llegar de gente estudiada, capacitada y actualizada como tu servidor y como tú y como gente del mismo colegio al cual nosotros pertenecemos. ¿Qué puede garantizar esta situación? Que vas a tener gente que va a estar al día, va a estar al primer grito de la moda, por así decirlo, en materia fiscal, sobre las fiscalizaciones, un poco más de la idea de la autoridad por el feeling que comemos, dormimos y soñamos este tema y que tanto nos gusta y nos apasiona, mi querido Rodrigo. Y esa sería mi mejor recomendación que siempre me han hecho y que me han preguntado en entrevistas como la tuya y amigos, es ¿qué hago? Pues hazte llegar de gente capacitada y calificada para poder tomar las mejores decisiones y sobre todo que te diga cuáles son las posibles consecuencias de llevar esos actos. Porque mucho, el 90% de los clientes que nos llegan a ti y a mí es porque ya pasaron por miles de cuestiones y lo que menos les dijeron es asesorar de cómo hacer las cosas cuando desde un inicio era tan fácil y tan simple y tan sencillo. Segundo, tener en consideración que el Big Brother o el ojo del SAT o el ojo de Sauron, con los que nos gusta el tema del Señor de los Anillos, pues o sea, es evidente, ¿no? O sea, es todo lo ve, ¿no? Les guste o no, nos cuadre o no nos cuadre, la autoridad, pues evidentemente cada día está creciendo más sus brazos para efecto de llevar una fiscalización a nivel más detallada, no nada más global, sino más detallada y juntando a más organismos, como tú acabas de decirlo, ya está en bancos, los bancos ya son un área de fiscalización, por lo menos hace 6 años, por lo menos, si no es que más. Pero digamos que de una forma más directa desde hace 6 años. Nosotros mismos como contribuyentes cuando solicitamos y emitimos y pedimos facturas, pues también somos parte del arma o del vehículo de fiscalización de la parte de la autoridad fiscal. En operaciones internacionales ni se diga.
ya es un esquema de fiscalización, las casas de cambio, la cuestión de operacional. Solamente creo yo faltaría para ir más ampliando su rama las autoridades fiscales, lo que tú acabas de decir, agua, luz, teléfono, celular, internet, que si bien es cierto emiten una factura, todavía al día de hoy no son un órgano tan fiscalizador como los bancos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, Campo, creo yo, y si tú y yo estuviéramos del lado de la autoridad fiscal, pues Campo yo creo que es el cielo es el infinito, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy importante y pues por último, pues que se estén haciendo de llegar de estos podcasts para que nos escuchen a nosotros y tengan una visión más amplia del tema fiscal. Y fíjate, retomando un poquito también esta idea de los puntos claves que estás dando como recomendación, esta clásica de deposítame en mi cuenta no fiscal. Ya no hay Ah, un tema de cuentas no fiscales. Estamos hablando que ese ajá. ojo, ese Big Brother, ese gran hermano, base de datos, como ustedes gusten y le quieran llamar, estamos hablando que sí lo está viendo. No hay algo que la autoridad se le pase de alto y más cuando nosotros mismos, que es el objetivo de esta charla, le estamos reportando. O sea, si nosotros hacemos una operación, está en la nube, está ya en cuestión de una base de datos del SAT. Entonces, cuidado con lo que hacemos, que quede reportado y que no coincida con lo que nosotros estamos informando. Sí, lamentablemente al día de hoy, y lo digo al día de hoy, todavía 2023 o 2024, me ha tocado ver contribuyentes que siguen pensando, es que lo metía en mi cuenta no fiscal. Yo nada más lo único que hago es, claro, me río un poco, pero de forma muy, muy, muy muy cuidada en el sentido de decir, discúlpeme, es que no existe eso. Desde que se liberó el secreto fiscal en materia bancaria, ya no existen las cuentas bancarias y no fiscales y no fiscales. Mientras esté en sector financiero del sistema mexicano, todo es fiscalizable. Lo único que va a pedir la autoridad o va a tener que necesitar es una orden de fiscalización por un ejercicio y un periodo establecido a un contribuyente específico y esperar y mandar la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y esta tardarse, creo que si se tardan una semana es mucho, para sacar el reporte de todas las cuentas bancarias que tenga el contribuyente a su nombre, ¿no? Memo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Como siempre, te mando un fuerte abrazo ante la distancia. Muchas gracias, Rodrigo. Espero que no sea la última vez, como siempre. Muchas felicidades por tu premio y pues a nuestros amigos que nos sigan y que sobre todo te sigan a ti. Muchas gracias. El día de hoy nos acompañó el contador público certificado Guillermo Mendieta, gran amigo, y como lo estaba comentando, seguramente vamos a tener más adelante algún otro tema para seguir platicando entre amigos, como es el objetivo de estas emisiones. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan, pongan los comentarios en la parte de abajo. Estamos en contacto. Saludos. Bye.